Bendiciones, hermanos. Qué alegría, qué responsabilidad verles desde aquí. Y hemos estado cantando muy de acuerdo con el mensaje de hoy. Hemos estado cantando muy de acuerdo con el Evangelio. Hemos estado pidiendo al Señor, orando a través del canto, que nos abra los ojos. Hemos estado diciendo que rompió las cadenas del cautivo. Hemos estado exaltando su obra en la cruz. Y realmente, hermanos, en el mensaje que hoy he preparado y que estoy convencido que el Señor quiere que oigamos, y en todas las predicaciones que se hacen con el Señor en la mente y con la inspiración del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo, si uno las lee y si uno pone atención, casi siempre la palabra de Dios está haciendo dos cosas entre las tantas que está haciendo. Está liberando, rompiendo, derribando, dice Sinclair Ferguson, arrancando, derribando, destruyendo, derrocando, pero también a la misma vez está plantando y edificando. Así como le dice el Señor a Jeremías cuando lo llama. Lo podemos leer por allá en el capítulo 1, en el versículo 10. Le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mira, Jeremías, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, el Señor quiere destruir, derribar el mal, el pecado que se interpone entre nosotros y Él. Y quiere construir, reconstruir nuestra relación con Él, rota por nosotros mismos. Hoy vamos a leer una porción de la carta del apóstol Santiago. Así que, si quiere, búsquela. El tema de hoy he puesto como título, anhelemos la voluntad del Señor. Y yo espero que el Señor, a través de su palabra, nos ayude, la voluntad de Dios, ¿se entiende, no? Y yo espero que a través de su palabra el Espíritu Santo nos ayude a entender la voluntad del Señor. Busque Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago 4, versículos 13 al 17, los vamos a leer y luego vamos a reflexionar en cada uno de ellos. Entonces dice Santiago, vamos ahora, ¿lo tenemos ahí? Muy bien, el que lo pueda buscar. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, escuchen bien, mi hermano, semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Señor, te pido que en esta mañana nos aclares tu voluntad, nos bendigas a través de tu palabra, rompas las cadenas que hay en nosotros, que se interponen entre nosotros, y una comprensión digna de quién eres tú, Señor. Revéndalo por tu Espíritu en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estas características están en todo ministerio, en toda predicación, centrado en la gloria de Dios. Exponer el problema, la hipocresía, por ejemplo, en el caso de Santiago, el orgullo, cosas que pasaban a las iglesias a las que les escribía Santiago. Recuerden que él no le escribe a una iglesia en particular, sino que les está escribiendo a cristianos de las iglesias
dispersas, repartidas por el mundo, que sufrían probablemente persecución, que habían tenido que salir de sus casas, como muchos de nosotros. Exponer ese problema, ese pecado y fomentar la piedad entre los santos. Santiago, como empieza la carta, lo podemos ver en el capítulo 1 y como lo termina en el capítulo 5, hace precisamente estas dos cosas. Comienza y termina con palabras de aliento para las iglesias, para los cristianos, palabras para animar a los que se enfrentan a muchos tipos diferentes de pruebas, palabras de aliento que enfatizan la bondad absoluta, inmutable y constante de Dios. Empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 5 animándolos. Y en la mitad de la carta expone unos problemas muy grandes que hay en los cristianos. Problemas con la fe, con la vida que se supone que deben vivir ellos y nosotros. Está en la mitad este capítulo 4 y a mí, la verdad, leyéndolo y estudiándolo, es como si te golpeara. De repente entra estas palabras con esa llamada de atención, vamos ahora. Lo vamos a leer en un momento, vamos ahora, es como, atención, escúchenme bien. Vamos ahora, dice el versículo 13, como diríamos, escuchen atención, con atención significa los que dicen, los que decís. Y el lenguaje que utiliza aquí Santiago es como si quisiera decir ustedes, los que pertenecen a un tipo de personas que voy a describir. Escuchen, ustedes, cuya disposición del corazón es una que voy a describir. Es de suponer que Santiago no conocía a las personas a las que les estaba escribiendo, probablemente, pero él había visto lo suficiente de la vida cristiana, de los problemas del corazón, de los problemas de la iglesia, como para saber que allí en el primer siglo, en esas iglesias, había personas que se comportaban de esta manera. Y les está enseñando la palabra de Dios como un espejo. Les está llamando la atención. Él mismo lo dice en el capítulo 1, en el 23 al 25. Él les llama la atención y les dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Les muestra entonces la palabra de Dios, la inspiración del Espíritu Santo y les exhorta a que no olviden cómo son. Los llama la atención a que no olviden cómo son realmente. Se preocupa por estas personas porque es un pastor. Está cargado, preocupado, adolorido y tiene la necesidad de llamar la atención de los que le oyen. Vamos a considerar 4 cosas que le dice a los oidores de esta carta. La primera es la imprevisibilidad de la vida. Les dice, vamos ahora a los que decís, los que de tal manera obran, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Mire que están diciendo cuándo van, a dónde van, hoy y mañana, a tal ciudad. Estaremos allí un año, podría ser un mes. Ellos ya lo habían pensado. Traficaremos, ¿qué quiere decir? Haremos negocio, haremos cosas de negocios, no para que no nos censuren ni nada, no tiene nada que ver con tráfico de drogas, nada de eso. Traficaremos haremos negocios.
Y ganaremos, ya habían previsto que ganarían dinero, que les iría bien, ¿verdad? Cuando no sabéis lo que será mañana. Cristianos, o se decían cristianos, porque les escribe a las iglesias que no tienen en cuenta lo imprevisible que es la vida, la existencia del hombre. Y los pinta de una manera muy gráfica, hace una ilustración muy buena para esa época, para los judíos de esa época, para los que vivían en ese mundo que era el de un comerciante. Son comerciantes. Uno se puede inclusive imaginar a estas personas allí en el contexto, con el mapa o no sé, revisando dónde está aquella o tal ciudad, da igual. Entusiasmados, con gran interés en hacer negocios allá, en ganar dinero. Y dicen, bueno, puede ser aquí, puede ser allí, podemos estar un año, podemos estar un mes, podríamos ganarnos, va a ir muy bien. Lo tienen decidido, ¿sí o no? Lo tienen pensado, decidido. ¿Quiénes? Ellos. Escuchen ahora los que dicen, los que son así. Escucha ahora, mi hermano, tú, si eres así. Escuchen ahora los que dicen, iremos, ganaremos, traficaremos. A lo mejor ese eres tú, ese soy yo. Es consciente de que estas personas, aunque conocen las Escrituras, porque les está escribiendo a iglesias, han olvidado el proverbio que dice en Proverbios 27:1. Proverbios 27:1 dice, no te jactes, no te gloríes, no te vanaglories del día de mañana. ¿Por qué? Que no sabes qué dará de sí el día. No te gloríes en lo que no sabes, porque no sabes mañana qué va a traer. Es una tontería, hermano, es una insensatez hablar así del mañana cuando no se tiene ningún control sobre la vida. Cuando no se tiene ningún control sobre si amanecerá o no. Esta vida para nosotros al menos es una serie de imprevistos. Para el Señor no, porque Él la controla. Pero para nosotros, para ellos, es imprevisible. No estamos en condiciones de decir que sabemos lo que nos deparará mañana. Y le preocupa a Santiago. Es que toda esta gente y nosotros, por ejemplo, si nos llega este mensaje, cristianos profesos viven con la imprevisibilidad del mañana, con el corazón absolutamente centrado en las ganancias, en las pérdidas de este mundo. ¿Qué te emociona, mi hermano, cuando hablas? Te los imaginas allá emocionados, ¿no? Como lo veo con el mapa. ¿A dónde vamos? Allí. No, mejor aquí. ¿Por dónde vamos? Ganaremos. Estamos ahí. Estaban emocionados, a mí me parece, cuando leo los versos. ¿Qué te emociona cuando hablas? ¿Qué nos emociona cuando estamos hablando con otros? Cuando somos observados por los demás en este contexto, porque están diciendo, están hablando. ¿Qué para ti es motivador? ¿Qué te pone hablador? ¿Qué te pone animado? ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante? El Señor y Santiago sabe que no estamos creados solamente para pensar cosas y no movernos ni hablar. Estamos creados para que lo que pensemos vaya de acuerdo con lo que decimos. Porque la boca habla de lo que hay adentro, ¿verdad? La boca habla de lo que hay en el corazón, lo que nos emociona de verdad es lo que está aquí adentro. Entonces, aquí están estos cristianos del siglo I, algunos de ellos inclusive con recuerdos vivos de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo, y lo que les emocionaba era este mundo y los negocios de este mundo. Eran muy parecidos, como lo dice Santiago, a Demas. ¿Se acuerdan cuando
Demas abandonó a Pablo en sus viajes. Habían amado, se habían enamorado de este mundo. Dice 2 de Timoteo 4:10. Escribe Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas, en ese caso, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así que no tenían en cuenta la imprevisibilidad de la vida. En segundo lugar, en el versículo 24 podemos volver a leer que no tenían en cuenta la brevedad de la vida. Dice el 14, por cuando no sabéis, de Santiago 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Les está diciendo a ellos, ustedes los que hablan así, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, humo, es lo que traduce esta palabra. Ciertamente es como el humo que tiene el café, como la neblina de la mañana, que pasan las horas, llega la luz y se va, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y qué difícil, hermanos, es darnos cuenta de algo así cuando de verdad nos toca. Todos los días, todos nos levantamos, algunos nos subimos al coche, vamos a trabajar, otros van a sus estudios, otros van a hacer sus labores en casa, lo que tengan que hacer, y estamos rodeados de otros que van en coches y que están trabajando con nosotros. Y vamos realmente pensando la vida como si fuéramos a vivir para siempre, sin reflexionar que quién sabe, a lo mejor en la tarde no estamos. ¿Recuerdan cuando los padres o algún tío o algún abuelo o alguno de los que está aquí, de los más mayores, dice, y uno es más pequeño o niño, el tiempo es que vuela, el tiempo ya no alcanza para nada? Nos parecía muy gracioso cuando éramos pequeños que dijeran eso, el tiempo se va así. Y en esa época, en esos años no lo sentíamos, pero ahora que van pasando los años, el tiempo vuela. Jóvenes, el tiempo vuela. Aunque no lo noten, el tiempo es así, efímero. Y hay que estar pensando en la palabra de Dios, hay que estar pensando en lo que quiere el Señor que pensemos. Mira, Cristo les había dicho a sus discípulos en Lucas 12, a través de una parábola, Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre, la riqueza de un hombre rico, había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré como esos. Escuchen bien ustedes. Este también dijo, esto haré, derivaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate tú, yo, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo eso que has pensado, que has provisto, ¿de quién será? Tenían confundidas sus prioridades. Este hombre, ellos los que dicen así y nosotros, si estamos pensando así. Tú, si estás pensando así, mañana iré, traficaré, ganaré. Moisés ora en el Salmo 90, verso 10. Es la oración de Moisés, el Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años, dice Moisés,
para poner un ejemplo, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y en el 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos tú para tener sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, que es de la que está hablando Santiago, la sabiduría que viene del Señor. El problema de estas personas era que vivían engañándose a sí mismas sobre la brevedad de la vida. Podemos pensar algo, hacer algo, podemos reflexionar algo. Yo creo que sí, tenemos que hacernos una pregunta crucial. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ¿qué es lo más importante que debo ser y que debo hacer por Jesucristo, por Dios? ¿Qué es lo más importante que debo ser y que debo hacer por Jesús, por mi vida que Él me dio? Entonces, subordinaré todo lo otro y me aseguraré de que si esa preocupación, esa carga ocupa mi mente y mi imaginación, dándome cuenta que la vida es breve, esa única cosa, por la gracia de Dios, si a Él le place, si el Señor quiere, eso haré. Yo les invito a que pensemos qué es lo más importante que debo ser y que debo hacer por el reino de Dios, por Cristo, por el Señor. ¿Alguna vez te la habías hecho? Yo así, tal cual, no me la había hecho. ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Para qué estoy aquí realmente? ¿Para hacer mis planes o los de Él? Todo lo demás entonces pasa a ser secundario. Todo lo demás tiene que pasar a ocupar el segundo lugar, el segundo plano. Hay una historia que leí en un libro sobre un profesor de teología que recibe a sus alumnos el primer día de clases. La clase es teología práctica. Ellos están esperando que les dé una conferencia magistral. Y lo que les pone a hacer es, durante la siguiente hora van a escribir su obituario. Son todos jóvenes, bueno, algunos no tan jóvenes, estudiantes. Y van a escribir lo que quiere que diga en su esquela cuando mueran, en su lápida. Lo que quieren que se vea cuando ustedes no estén. Y les invita a que reflexionen en eso y que durante el curso de teología práctica intenten honrar con su mente y con su pensamiento lo que van a escribir. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué quisiera que dijera su obituario? Los que decís así, en lugar de eso, dice el verso 15 de Santiago, porque no sabe la brevedad de la vida, la imprevisibilidad de la vida. En lugar de eso, deberías decir, dice, si el Señor quiere, no pasa nada con planificar, no pasa nada con ser organizados, no pasa nada. Es deseable. La palabra de Dios, el Señor nos anima, nos manda a tener orden, a ser previsivos, a estar también pensando en nuestro trabajo, en cómo sostenernos en su fuerza. Pero deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Deberían haberlo dicho, si Dios quiere, si es su voluntad, pero no lo hicieron. ¿Han conocido alguna vez a alguna persona? Y yo creo que yo
en algún momento he sido alguna de esas personas que responde a todo, si Dios quiere, si Dios quiere. En Latinoamérica se suele decir mucho como una muletilla, como una manera de acabar las frases, pero simplemente de acabar las frases. Si Dios quiere, puede resultar inclusive hasta molesto que yo mismo cuando lo he hecho acabe todas las frases con si Dios quiere. Pero la palabra de Dios nos invita a pensar en que ese debe ser el estado de nuestra mente. Porque los apóstoles, no en todas las veces que se dirigían a otros decían, si Dios quiere, pero en una gran cantidad de ocasiones sí lo decían. En las cartas les escribían, por ejemplo, la carta a los romanos. Pablo, en el capítulo 1, en el 9 y en el 10, les dice a los que están en Roma, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, que el evangelio de su Hijo, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, porque Él quiere, pero pide y les dice que si de alguna manera es la voluntad de Dios, que tengan un próspero viaje para ir a vosotros. Las palabras que pronunciamos, hermano, hermana, también son importantes. No es que el poder de Dios esté en las palabras que decimos nosotros. El poder de Dios está en su palabra. Pero cuando hablamos, nuestra mente tiene una manera de pensar las cosas para poder decirlas. O sea que debemos pensar siempre en que cuando decimos, si Dios quiere que se haga la voluntad de Dios, tenemos que someternos a que se haga la voluntad de Dios. Porque puede pasar que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, siempre es agradable y perfecta, sea agradable para nosotros en ese momento, para que los que nos rodea en ese momento, o no. Puede ser que la voluntad de Dios también, siendo agradable y perfecta, signifique un gran sufrimiento, signifique una gran pérdida. Hablábamos esta semana en el grupo que el Señor tiene planes perfectos y grandes para sus hijos, ¿verdad? Pero como el caso de Pablo, de Esteban, de los profetas, algunos, de los apóstoles, muchas veces o la mayoría de las veces va a incluir una gran pérdida de lo que nosotros atesoramos, de lo que nosotros queremos hacer, porque nuestra voluntad no es perfecta. Inclusive el Señor mismo nos había enseñado a orar, les había enseñado a orar en Mateo 6. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Se va a hacer la voluntad del Señor en el cielo y en la tierra, pero que nosotros seamos conscientes, que nosotros sepamos que dependemos de la voluntad de Dios. Está muy bien decir, hágase tu voluntad, si Dios quiere, lo que decíamos antes, en cosas sencillas. Pero es más difícil decirlo cuando depende la vida, cuando depende una enfermedad, la muerte, el nacimiento o no de un hijo, un trabajo, la vida eterna. Santiago, inspirado por Dios entonces,
Les está escribiendo con una espada como su palabra, que los desgarra su egocentrismo. Y les está diciendo, han olvidado la voluntad de Dios. Debe de estar aquí, grabada adentro, porque está. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, pero se les ha olvidado. Si el Señor quiere, viviremos. ¿O no? Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿O no? Piénselo, mi hermano. Si el Señor nos deja 1 año, 8 años, 40 años, 80 años, depende de Él y es para su gloria. Otra vez les pregunto, ¿qué es lo más importante que debo ser, que debes ser y que debo o debes hacer para Cristo? Entonces no tomaron en cuenta los que decían así, la imprevisibilidad de la vida, no tomaron en cuenta que la vida es breve, eran indiferentes a la voluntad del Señor. Estaban pensando, hágase mi voluntad, iremos, traficaremos. Y como resultado, no eran conscientes de que estaban envenenados de pecado, de orgullo, de autosuficiencia, de soberbia. El versículo 16 de Santiago les dice de manera todavía más dura y más fuerte, después de leer, si Dios quiere viviremos, haremos esto o aquello, pero ahora, en vez de eso, os jactáis en vuestras soberbias, o sea, se vanaglorian, se regocijan, se regodean, se revuelcan en el fango como los cerdos, que les gusta. Ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Es muy claro la palabra de Dios. Toda jactancia como esa es mala. Hay otras que no son malas. Hay otras jactancias, vanaglorias no, glorias que el Señor nos permite tener, alegrías, bueno, no quiero usar la palabra orgullo, pero quiero decir estar alegre con cosas que la palabra de hecho nos dice que se pueden hacer. Mira, Pablo escribiendo Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, les dice a los corintios, capítulo 1, versículo 30 de la Primera de Corintios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay nada más grande, no hay nada más sublime, para que, como está escrito en Jeremías, el que se gloría, el que se jacta, el que se alegra, gloríese en eso, alégrese en eso, tenga orgullo de eso, de que el Señor te tiene en su mano, de que el Señor a través de Cristo nos ha sido sabiduría, justificación, santificación y redención. El problema, dice Santiago, es la arrogancia, el orgullo, la jactancia, que es la manera en que se manifestaba ese pecado de orgullo. Toda jactancia semejante a esa es mala. Es arrogante, dice un teólogo. No creer con el corazón es arrogante. No creer con el corazón y no confesar con los labios que en última instancia Dios gobierna. ¿Cuánto tiempo vives y qué haces en la vida? Por eso Santiago, hermanos, les levanta el dedo todavía más fuerte
En el versículo 17, acusándolos, exhortándolos, preocupado porque es pastor por ellos. Por eso extiende el dedo y les dice al que no, en el verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La tragedia de su situación es que no lo veían, no se daban cuenta, ni podían verlo. El orgullo y la autosuficiencia habían envenenado tanto sus vidas. A lo mejor podían engañarse, cubrir los ojos de los demás, engañar a los demás, engañar a sus propios ojos con lo que decían, pero no podían engañar a los ojos del Espíritu Santo. No podían engañar a Santiago, que les está hablando con el poder del Espíritu Santo. No podían engañar a el hermano de Santiago, aquel que Juan ve en Apocalipsis en su visión y lo describe en Apocalipsis 1:14, como en otras descripciones. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esos ojos no los pueden engañar. Nosotros no los podemos engañar. Era la tragedia de la situación de aquellos que decían así. Todo les iba bien. Fíjate a ver si tú estás ahí. Fíjate a ver si yo estoy ahí. Todo parecía que les iba muy bien, rodado. Parecía que iban a hacer negocios, parecía que iban a prosperar, parecía que iban a tener las cosas bajo control, parecía que iban a estudiar esto o aquello, parecía que su futuro lo tenían planeado, parecía que se iban a cambiar de local para reunirse en la iglesia con sus hermanos. ¿Qué podía ser mejor? Parecía que todo iba bien, pero no se daban cuenta de que estaban ciegos espiritualmente. A lo mejor tú no te has dado cuenta de que estás ciego espiritualmente, que estuviste ciego, que el Señor te ha dado su sabiduría, el Señor te ha dado su palabra, que te has vuelto a perder el foco, te has vuelto a perder la concentración, a perder el punto de mira. Es duro, como les dice Santiago a ellos, todo lo que hemos leído. Les está diciendo, escuchen bien. Te está centrando en ellos porque los ama, porque es pastor, porque tiene corazón de pastor, que se preocupa por ellos. Les dice con rigor, con contundencia implacable de un pastor amoroso, así como lo es Dios y como lo es Jesucristo para nosotros, que nos sacude a través del Espíritu Santo y nos dice con amor duro, oigan, ustedes que dicen así, en lo cual o en su lugar debieran decir, si Dios quiere. Está profundamente apesadumbrado y le llama la atención porque ve el peligro del versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya habían oído todas estas cosas. Sabían todo esto. Sabemos todo esto. Y a veces no lo hacemos. O la mayoría de veces no lo hacemos. O directamente no lo hacemos. Vio el peligro de saber todo esto, de no hacer nada
Y yo creo que eso le partía el corazón. Yo no sé cuántas veces había leído la carta de Santiago, no sé cuántas veces la había podido estudiar estos versos y yo sinceramente no me había dado cuenta del dolor o lo duro, de la manera tan dolorosa y dura que les está hablando Santiago. Pero estoy seguro de que les está hablando así porque siente la pesadez, la carga del amor de Cristo por nosotros. Porque no quiere, como no quiere el Señor, que ninguno se pierda. Porque para ilustrarlo, dice Sinclair Ferguson, una historia que lo ilustra. En una conferencia de pastores me encontré con un hombre, dice Ferguson, al que conozco desde hace unos 25 años. Al verlo, lo vi envejecido, muy mayor y muy agobiado. Así que sin querer mostrarlo demasiado, le pregunté cómo va todo, qué tal. Y mientras hablaba un poco pude notarlo agobiado, que estaba por la condición espiritual de la congregación que pastoreaba, una congregación grande, sólida, en la cual yo he estado, dice Ferguson, una congregación evangélica robusta, pero él estaba agobiado por su condición espiritual. Luego, cuando acababa la conferencia, se sentó a mi lado y me dijo, no sabes lo que tengo en el corazón. Yo le dije alguna frase y su boca empezó a temblar, su palabra no pudo salir más y sus lágrimas comenzaron a fluir en este pastor maduro, respetado, conocido, porque es el tipo de pastor que era, que estaba tan profundamente preocupado de que después de todos los años que había estado predicando la palabra de Dios fielmente, él sabía que Dios sabía que había quienes decían, esto ya lo hemos oído y no hacemos nada. Esto ya lo hemos visto y no significa nada para nosotros. Así que cierro la cita. Así que mi hermano, si ya has oído todo este mensaje, este de Santiago y este mensaje, si ya has oído el Evangelio, y esto va para mí mismo también, si ya hemos oído el Evangelio de Jesucristo, ya nos lo han predicado y no estamos haciendo nada al respecto, entonces es pecado. Arrepiéntete. Arrepiéntete, Juan. Arrepiéntete, Nahum. Arrepiéntete, Samuel. Arrepiéntete, porque es pecado, porque sabían la voluntad de Dios o sabemos la voluntad de Dios. Y si te arrepientes y te sientes culpable y por gracia del Señor sientes esa carga de arrepentimiento, pues muy buena noticia, mi hermano. Una noticia que es el Evangelio mismo, que es la persona de Cristo, que simboliza esto que hacemos cada semana, que a veces se nos vuelve paisaje, a veces se nos vuelve rutina. Venimos, cogemos el pan, el vino, vamos allí y se nos olvida lo que ya habíamos oído, lo que ya habíamos visto. Por eso es tan importante que meditemos, que recordemos y nos dejemos predicar el Evangelio nosotros mismos, que ya lo hemos oído, también lo necesitamos todos los días. Porque mientras esos hombres de los que habla Santiago decían, iré, haré, traficaremos para que se haga mi voluntad, la de ellos. También el profeta Isaías lo escribe en capítulo 14, en el 13 y en el 14 también habla alguien de esta manera. El rey de Babilonia, el maligno, pero quiero que noten la manera en que se habla.
totalmente contraria a la voluntad de Dios. Dice, tú que decías en tu corazón, Isaías 14, 13 y 14, subiré al cielo, subiré en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mientras esos dicen así, Cristo, el Hijo de Dios, le dijo a su Padre Celestial, yo iré a esa ciudad a la que tú has dicho, a Jerusalén, y allí haré tus negocios. En lugar de aquellos que han dicho, hágase mi voluntad. En el huerto de Getsemaní, Cristo tomó de las manos del Padre la copa del juicio y de la ira que merecían ellos y nosotros por su pecado. Y le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, Cristo se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así que mi hermano, yo te invito a que vuelvas a pensar, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer por causa de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que ser por causa de Cristo? Y si esta palabra, si este mensaje te está hablando como a mí me está hablando y me ha hablado, a mí que digo y que decimos en mi corazón, sí, yo también lo he oído, yo también lo he pasado y he endurecido mi corazón y me he engañado, pero ahora Dios me vuelve a hablar. Dios renueva su misericordia cada mañana. Entonces, esta palabra, este mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, nos está diciendo que podemos comenzar de nuevo hoy, perdonados, restaurados, obedientes, que sea la voluntad del Señor, que no sea la nuestra. Quiero que se pongan de pie y oremos. Señor, te agradecemos, Padre, inmensamente por tu palabra, por tu bondad inmerecida, Señor, por todo lo que has desplegado delante de nosotros en toda nuestra vida. Y nos hemos dado cuenta o no nos hemos dado cuenta. Gracias, Señor, por haberle dado a tu iglesia el ministerio de la palabra, esta palabra, este mensaje, para que nosotros, Señor, como individuos, como los que estamos escuchando, sepamos lo que nos dices, lo que nos estás revelando, la manera en la que nos llamas, Señor. Gracias. Gracias porque podemos oírte claramente. Hoy te pedimos, Señor, que al oír tu palabra nos podamos humillar bajo tu mano poderosa, bajo tu omnipotencia, que tomemos conciencia del orgullo que hay en nosotros, del fracaso que hay en nosotros, de la vergüenza, de la hipocresía, Señor, con la que a veces hablamos y vivimos. Oramos
Señor, para que como Cristo en este día que nos está revelando su corazón de gracia y amor, que nuestros ojos puedan ser destapados, la venda quitada, nuestros ojos abiertos y que veamos todos los días nuestra necesidad de gracia, de misericordia y la suficiencia y poder de lo que tú provees en Cristo. Es todo, Señor. Te oramos y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida, en esta iglesia, en esta ciudad, hoy y siempre. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano. El Señor bendiga su palabra. Amén, gloria a Dios, gracias al Señor por hablarnos en esta mañana. Hoy es un día de salvación, hermanos. La vida es como una neblina, es pasajera, no retrases más. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, hoy es día de salvación. Así que te motivo a que si sabes hacer lo bueno, hazlo. Sabes que el Señor te está llamando, atrayendo hacia Él, hazlo, no lo retrase más. Si hoy no conoces del Señor, Él te dice a través de esta predicación, la vida se va, no lo dejes para mañana. No pienses que cuando yo esté mejor, no, el mes que viene, cuando llegue la primavera, puede ser que no llegues, puede ser que no lleguemos ahí. Él quiere que piense que Él es soberano, que Él maneja los tiempos, no tú. Hoy estás vivo. ¿Cuántos están vivos hoy? Podemos tocar, estamos aquí. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento, hermanos. Así que te motivo a que si sabes hacer lo bueno, lo hagas. Y si no puedes, dile, Señor, ayúdame tú. Recuerda ese gesto que yo le he dicho a ustedes. Si Cristo está para allá, dile, Señor, muéveme tú la cara para mirarlo allí porque yo no puedo. Que busquemos al Señor. Amén. Y le hablo a la iglesia. Si ya conocemos al Señor y estamos haciendo cosas que no agradan al Señor y sabemos qué es lo bueno delante de Dios, si no lo hacemos, estamos pecando. ¿Cuándo dejarás de maltratar a tu mujer? No, eso lo arreglaremos cuando tengamos más dinero. Hoy es el día. Hoy es el día. Esta tarde, hermanos, hoy es el día. No lo retrases más. Mañana puede ser tarde. La vida es como una neblina que se va. Así se disipa y luego no tendrás oportunidad. Mujeres, si están maltratando a sus hijos o a sus maridos, hoy es el día. Si sabes hacer lo bueno, si la palabra te está diciendo, no puedes seguir igual, hoy es el día para cambiar. Amén. Hoy es el día. Hoy es el día para encaminarnos, encarrilarnos al Señor. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso también es pecado. Es así. Así que les motivo, hermanos, si hay alguien que no conoce de Cristo y en esta mañana quiere aceptar este llamado, puede levantar su mano ahí. Alguien irá a su asiento y orará por usted. Si alguien en las redes sociales también hoy siente que el Señor nos advierte de lo ligera que es la vida, lo pasajera que es, que hoy es el día de oportunidad, de milagro y de salvación, hazlo en esta mañana, en este momento. Nos escribes, oramos por ti, te llamamos, amén, no lo dejes pasar. Bueno, pues quiero saludar a personas que nos visitan. Gloria, ¿está por aquí, Gloria? ¿Sí? Gloria, Dios te bendiga, gracias por estar. Irene también. ¿Está Irene por aquí? Irene, gracias por estar. Alba, ¿está por aquí Alba? Alba también, muchas gracias, gracias por venir. Y también nos visitan desde Lanzarote, nuestra hermana Mariana. ¿Cristian está por ahí? Sí, Cristian también y sus niños de la iglesia allí en Rey de Reyes, en Lanzarote. Gracias por estar aquí.
Amén. Gracias, hermanos, por asistir un día como hoy a esta casa, a levantar culto junto a nosotros a nuestro Señor. Espero que el culto que juntos hemos hecho haya sido de agrado para nuestro Señor. Lo hacemos para Él, no para nosotros. No cantamos para nosotros, lo hacemos para Él. Espero que cada uno pues haya dado lo mejor de sí, de su corazón, para adorar al que merece toda honra y toda gloria y toda exaltación, que es nuestro Señor. Bueno, antes de finalizar con los hermanos de las redes sociales, les recuerdo que mañana ya tenemos el horario cambiado de otoño-invierno. Ya mañana la reunión de oración es a las 7. Ya no es a las 7:30. Recuerde que se cambia cuando los niños entran al colegio. Así que mañana la reunión de oración, ¿a qué hora es? A las 7. Si usted llega a las 7:30, llegará media hora tarde. Es a las 7 que ya todo se va coordinando para estar ya entrando lo que es otoño-invierno. Luego las demás reuniones siguen iguales en sus horarios habituales. El martes estamos en la oración matinal. ¿A qué hora es? A las 6 de la mañana. Los martes en la tarde estamos los hombres reunidos. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde los hombres nos reunimos. Los jueves las familias y matrimonios se reúnen ¿a qué hora aquí? A las 7:30 aquí. Y las mujeres de esta casa se reúnen ¿a qué hora? Los viernes a las 8 de la tarde. Así que usted puede unirse a cualquiera de esas reuniones y compartir la palabra del Señor. Nos despedimos de los hermanos que están en las redes sociales. Gracias por compartir este tiempo y esperamos verles, hermanos, aquí presencialmente en este lugar. Amén. Bueno, este año